crucifixión. Ahí en la página 40 ahí está la letra C, más o menos a la mitad. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Entonces, estamos en el 1:27:50. Jesús es su impecabilidad. O en el caso de Jesús, y entonces eran colgadas de la cruz hasta que murieran, típicamente por sofocación. La crucifixión de Jesús fue única, claro, porque solo esta sirvió como una ofrenda de expiación por el pecado. Como el Cristo era su responsabilidad morir a nombre de su pueblo, como leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 28. Hay demasiadas doctrinas asociadas con la crucifixión como para mencionarlas todas, así que nos limitaremos a solamente dos. La imputación de nuestro pecado a Jesús y el hecho de que Él murió como resultado del juicio divino en contra del pecado. Comenzaremos con la idea de la imputación. La imputación simplemente significa asignar o ajustar cuentas. Pero cuando hablamos acerca de la imputación de nuestro pecado a Jesús en la cruz, nos referimos al acto en el cual Dios asignó la culpa de los pecadores a la persona de Jesús. Así que, cuando decimos que nuestros pecados fueron impugnados a Jesús, queremos decir que Dios lo culpó a Él por nuestros pecados. Jesús realmente nunca pecó y su persona nunca fue corrompida por el pecado. Pero desde una perspectiva legal, Dios contó a Jesús como si Él personalmente hubiera cometido cada pecado imputado a Él. En continuidad con los patrones de las ofrendas por el pecado del Antiguo Testamento, Jesús se ofreció Él mismo en la cruz como un sustituto de su pueblo. El libro de Hebreos habla de eso extensamente en los capítulos 9 y 10. El papel de Cristo como nuestro sustituto está reflejado en el hecho de que la Biblia a menudo se refiere a Él como nuestro sacrificio, como en Romanos capítulo 3, versículo 25, Efesios capítulo 5, versículo 2 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Esta también es la razón por la que es llamado nuestro precio de rescate, en lugares como Mateo capítulo 20, versículo 28, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6 y Hebreos capítulo 9, versículo 15. Antes de que nuestro pecado fuera imputado a Él, Jesús era sin culpa, perfecto, pero por extraño que nos parezca, una vez que nuestro pecado fue ajustado a su cuenta, Dios lo ve como el culpable de todos los pecados que le fueron asignados a Él. Esto es lo que Pablo estaba diciendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando empezamos a hacer preguntas como esta, ¿sería justo, sería recto que Dios imputara nuestros pecados a Cristo? Cuando vamos a una corte humana y pensamos, ¿impondríamos la culpa de alguien más en un caso de asesinato a alguien que no lo cometió? La respuesta sería no. Desde una escala de justicia humana estaría mal. Pero la justicia de Dios es perfecta, y como es perfecta, sabemos que cualquier cosa que Él haga está bien. La Biblia en realidad nos dice por qué está bien. Si Dios hubiera elegido a alguien al azar, si hubiera simplemente imputado arbitrariamente mi culpa en Él, no sería justo. No cumpliría con el propio estándar de Dios de justicia. Pero ¿qué tal si antes de que la humanidad fuera creada, Dios determinó redimir a la humanidad a través de su propio Hijo? El único que realmente puede cargar con nuestro pecado y hacer expiación por nuestro pecado a través de su perfecta justicia y obediencia. ¿Qué tal si eso no hubiera sido una asignación arbitraria? A alguien simplemente se le hubiera dicho, vas a tener que cargar con este pecado. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho en los evangelios, nadie toma mi vida de mí,
sino que yo doy mi vida por propia voluntad por mis ovejas. La justicia de Dios nunca ha sido tan perfectamente demostrada como en el plan perfecto para redimir a la humanidad a través de su propio Hijo, quien voluntariamente dio su propia vida y cargó nuestro pecado para que pudiéramos tener paz con Dios. La justicia de Dios es perfecta, nunca más perfecta que en la cruz. Hasta ahí. Ok, entonces vamos a Ahora las, que hemos considerado vamos a las preguntas que tenemos aquí. Dice, crucifixión, una forma de pena de muerte usada por el antiguo imperio romano. Los romanos tenían una manera muy particular de castigar. Eran muy crueles cuando castigaban a las personas o cuando las condenaban a muerte, porque les gustaba que las personas sufrieran, ¿verdad? Eran como que castigos así como que muy ejemplares, ¿verdad? En alguna de los escritos de Pablo dice, en Corintios creo, o en Romanos, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el cuerpo de muerte también era un tipo de muerte al que se ponían las personas, pero era una muerte muy espantosa, porque le ponían a la persona que condenaban a traer un cuerpo de muerte, le cargaban un muerto, le amarraban un muerto, ¿verdad? Entonces la persona no podía quitarse ese cuerpo porque ese era su castigo. Entonces la persona traía amarrado al muerto, imagínense el olor, o sea, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía hacer nada porque traía ese cuerpo ahí. Y el cansancio, el agotamiento era muy, muy, muy grande, pero era la manera como la persona iba a morir. Y el cuerpo muerto se empieza a descomponer y empieza a contaminar el cuerpo vivo, ¿verdad? Entonces las personas morían con mucho sufrimiento. Entonces cuando habla la escritura que Pablo escribe, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de eso, que lo entendían los romanos de esa época, y la gente se moría con una infección total, ¿verdad? Y se le empieza a corroerse todo el cuerpo internamente y externamente también. Era un castigo, era una pena de muerte, ¿verdad? Y la otra pena, estas eran como que muertes ejemplares, ¿verdad? O sea, que la gente los viera, ¿verdad? Así como que para que la gente tuviera miedo de cometer cierto tipo de faltas, ¿no? Entonces el otro tipo de muerte que no era tan cruel, pero era también una muerte muy visible, era la muerte en la cruz, ¿verdad? Y en la tierra de Palestina, pues muchos eran crucificados. Era muy raro que alguien que había sido crucificado no muriera, ¿verdad? Si estaba condenado a muerte, entonces cuando avanzaba el día y si la persona no se moría, entonces le quebraban las piernas, le quebraban acá la parte de la espinilla para que no tuviera cómo impulsarse para respirar, ¿verdad? Entonces la escritura habla de que a Jesús no le rompieron sus huesos, ¿verdad? Y eso estaba predicho también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esta era también un tipo de castigo, pero no todos los que eran crucificados estaban condenados a muerte, ¿verdad? Entonces había algunos que sí, a los pocos meses las personas morían, pero no morían en la cruz. Si eran condenados a muerte, les quebraban las piernas, si pasando las horas no se morían. Era una especie de benevolencia que tenían con ellos para que murieran más rápido y dejaran de sufrir, ¿verdad? Pero si estaban condenados a muerte, si no estaban condenados a muerte, pues los bajaban y la familia se los podía llevar a su casa, pero luego no podían caminar, se les dislocaban los hombros y las piernas se les maltrataban mucho y sus órganos internos también. Entonces, al paso del tiempo, las personas también morían como consecuencia de ser crucificados, pero no morían en la cruz. Pero era también una pena de muerte. Los dos ladrones que estaban al lado de Jesús tenían una razón por la cual estaban pagando esa sentencia, ¿verdad? Cumpliendo esa sentencia, pero Jesús no, ¿verdad? Jesús no estaba, aunque para el pueblo judío sí estaba pagando una culpa, ¿verdad?
delante de Dios no lo estaba haciendo así, ahorita lo vamos a explicar. Entonces vamos a anotar ahí, donde dice una forma de pena de muerte usada por el antiguo imperio romano. Entonces vamos a poner, las víctimas eran amarradas, las víctimas eran amarradas o clavadas. Página 40. Las víctimas eran amarradas o clavadas de sus manos y pies, donde dice crucifixión. Las víctimas eran amarradas o clavadas de sus manos y pies. En la cruz hasta que morían. Y luego abajo dice, la crucifixión de Jesús sirvió como una ofrenda de expiación por el pecado. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más, nada más vamos a anotar ahí como el Mesías. Como el Mesías, su responsabilidad era, como el Mesías, su responsabilidad era morir por los pecados de su pueblo. Y vamos a anotar, como el Mesías, su responsabilidad era morir por los pecados de su pueblo. Y vamos a anotar ahí Mateo 1:21, Juan 1:29, 35 y 36. Juan 1:29, a ver, Mateo 1:21 y luego Juan 1:29, 35 y 36. Ok, entonces, por favor, Benji, ¿nos haces favor de leer Mateo 1:21? Hermano Berardo, las citas de Juan, por favor. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cuando Dios está hablando con José, avisándole que van a ser Jesús, le está dando su nombre, ¿verdad? Y le dice, llamará su nombre Jesús, ¿porque qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, en su nombre ya está el trabajo que viene a ser. Ya comentamos que la palabra Jesús es como un calificativo, pues, ¿verdad? Ok, hermano Everardo, lo de Juan. 29. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Gracias. Entonces, desde que Jesús está haciendo sus primeras apariciones, desde antes de nacer, desde que está haciendo sus apariciones, ya está dándole a conocer a la gente qué es lo que viene a hacer Jesús ahí, ¿verdad? Por eso, el Mesías, el trabajo que tenía era quitar el pecado del mundo, ¿verdad? O, como dice el Mateo, que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, vamos a la siguiente parte, que habla de imputación, ¿verdad? Que habla de imputación. La palabra imputación, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? Señalar. Responsabilizar. ¿Qué más? Que se le acusa de... A ver, miren. Yo traigo aquí mi chaleco y se lo voy a imputar aquí. Eso es imputación. Eso es. Es darle, ponerle algo que no es de él. ¿Verdad? El punto de la imputación. Pues cuando te imputan una sentencia.
Se pone, te la dan para que la compre, ¿verdad? Es una falta o un delito también. También, Que cuando lo se imponen. marca, cuando se marca. Ahorita, o sea, de los dos sentidos, lo que nos decía Enrique y lo que estamos leyendo, pero lo que quiere ver ahorita lo vamos a ver en la escritura, qué es lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Porque hay un doble, Ya que se hacía con negro. nada, hombre, nada. Bueno, el imputar sí es poner, ¿verdad? En el término bíblico, ¿verdad? Dice aquí en nuestro manual, dice, imputación el acto en el cual Dios asignó la culpa de los pecadores a la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces pongan ahí, por favor, Dios cargó en Jesús nuestros pecados. Dios cargó en Jesús nuestros pecados. Y vamos a anotar Isaías 53, del 3 al 6. Dios cargó en Jesús nuestros pecados. Isaías 53, del 3 al 6. Y ahorita para que me hagas favor de leerlo, dice. Ajá, del 3 al 6. Esa es la cita. Isaías 53, del 3 al 6. Ahí debe decir, Dios cargó en Jesús nuestros pecados. Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Más claro? Ahí está. Ese es el trabajo de Cristo. Cargar, ¿verdad? Esta es la expresión que usamos de manera común nosotros cuando hablamos del chivo expiatorio, ¿verdad? El que carga las culpas de otro, ¿verdad? Pero la escritura dice, y lo dice así con todas sus letras, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? O sea, no cargó el pecado de unos, cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Y esta imputación en la crucifixión nos va llevando a que veamos todo lo que sigue, ¿verdad? Entonces, denle vuelta a la hoja. Dice, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como un sustituto de su pueblo. Y entonces dice, nuestro sacrificio. Entonces, vamos a leer las citas y ahorita anotamos. Ahí tenemos, por favor, Conchita, Romanos 3:25, Mari, Efesios 5:2 y Flori, 1 Juan 2:2. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿qué dice? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Muy bien, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Gracias. Primero Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De todo el mundo que cree, ¿verdad? Entonces está hablando de la propiciación. Entonces vamos a anotar ahí abajo. Su muerte fue una ofrenda. Su muerte fue una ofrenda. Y sacrificio a Dios. Su muerte fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando Jesús es nuestro sacrificio, está diciendo que Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Y es interesante ver esto porque nosotros, aunque Dios nos haga un juicio y nos castigue por nuestro propio pecado, que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ni aún nuestra propia vida paga nuestro pecado, porque nuestra vida está llena de pecado, ¿verdad? Entonces no es un sacrificio fragante delante de Dios que nosotros queramos ser crucificados para morir por nuestros pecados, porque no vale. No vale, no tiene validez. ¿Que no la tomaría en cuenta Dios? No, no, porque ni un solo de nuestros pecados cubriría nuestra propia vida, ¿verdad? Porque precisamente esto nos remite otra vez a la Pascua que vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en la Pascua? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Pues tenía que hacerse todo el ritual del sacrificio, ¿verdad? Del cordero sin mancha, ¿verdad? Ese era el sacrificio que Dios aceptaba, el cordero sin mancha. No era cualquier cordero, ¿verdad? Por eso cuando el Señor está escribiendo antes de que venga el silencio, ¿verdad? Que regresan de Babilonia, que está escribiendo el profeta Malaquías, dice: me traes el peor animal, me traes el cojo, el ciego, el que tiene la pierna quebrada, que no sirve para nada. O sea, no te importa lo que para mí significa y lo que significa para ti, ¿verdad? Entonces, esto es cómo tenía que ser el Cordero de Dios, y desde la Pascua todo esto va apuntando a Cristo, ¿verdad? La necesidad de estar entrando cada año el sumo sacerdote a ofrecer el cordero, a poner la sangre, la necesidad de venir todos los años la familia a ofrecer a traer el animal y traerlo al templo, todo este ritual. ¿Para qué era? Para recordarnos que nosotros no podemos, que necesitábamos estar presentando una ofrenda, pero todo apuntando ¿a qué? A Cristo. Por eso es muy interesante cuando Juan dice: he aquí quién, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y acuérdense que cuando la gente venía al templo y ofrecía sacrificios por el pecado, el día de la expiación era por los pecados no confesados, los pecados ocultos. Por eso David decía: líbrame de los pecados que son ocultos, porque cometemos muchos pecados sin darnos cuenta, ¿verdad? Y entonces cuando dice: he aquí el Cordero de Dios, está diciendo: ese es el único al que Dios va a aceptar como sacrificio, porque dice que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando traían el animal y lo ofrecían? Era un símbolo de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera, pero ellos no podían perder de vista al Cordero, ¿verdad? Por eso cuando Malaquías le está diciendo: no me traigan eso no es el Cordero que yo estoy pidiendo.
el cordero, que el cordero que se va a ofrecer por ustedes es el que no tiene mancha, el que no tiene pecado, que es Jesús, ¿verdad? Que es Jesús. Entonces, vamos a ver las otras citas, nuestro rescate. Tenemos Mateo 20, 28, Normita, 1 Timoteo 2, 6, Enrique, Gil otra vez, Hebreos 9, 15. Vamos a ver qué es, habla de nuestro rescate. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bonito, ¿verdad? Y luego 1 Timoteo 2, 6. 2, 6, sí. El cual se dio a sí mismo y rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué padre, ¿verdad? Que dice, se dio ¿en qué? En rescate, por todos, ¿verdad? Muy bien. Y luego, tenemos Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, hablamos la semana pasada también del pacto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús paga el rescate. En términos actuales, tal vez le diríamos la fianza, ¿verdad? La fianza, para que pueda salir libre. Nomás que esta fianza fue muy alta, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, su muerte pagó. Su muerte pagó. Lo que la justicia de Dios, su muerte pagó lo que la justicia de Dios exigía por nuestros pecados. Su muerte pagó lo que la justicia de Dios exigía por nuestros pecados. Y nos dio la promesa de una herencia eterna. Y nos dio la promesa de una herencia eterna. De una herencia, sí, nos dio la promesa de una herencia eterna. Entonces tenemos el hecho de que Jesús está tomando nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Y aquí hay un intercambio, ¿verdad? Bueno, pues voy a agarrar a Conchita otra vez, ¿verdad? ¿Tú traes ahí tu saco? Siempre cuando digo ¿Traes algo para una próxima? Imagínense que Conchita es Jesús. Qué bueno fue. Ya sé, por eso dije imagínense. Y esto que ella trae es la justicia de Dios. Estos son los pecados. Entonces en la cruz, ¿qué hizo Dios? Dame tu justicia. Ten mis pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Dios en la cambio. Hubo un intercambio. Nuestros pecados los pone en Jesús. Y cuando Jesús recibe los pecados, necesariamente tiene que morir. Para que nosotros, cuando recibimos la justicia, ya no morimos. Porque ya paga el pecado. Estamos revestidos de la justicia de Jesús. Eso es lo que Dios hizo en la cruz. Nos quitó nuestros pecados, se los dio a Jesús. Y lo castigó por nuestra culpa. Pero no nos dejó así, sino que nos puso
la justicia. Ese es el significado. Ese es el significado. ¿Verdad? Nosotros no merecemos que Dios nos diera la justicia, ni que cargara nuestros pecados Jesús por nosotros. Nosotros no merecíamos eso, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo. Dios lo hizo. Porque nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. El Señor nos ama tanto que puso a Jesús en la cruz y nos dio su justicia para castigarlo a Él en lugar de nosotros que merecemos la muerte. ¿No? Pero, ¿qué significa todo esto? Significa la gracia de Dios para nosotros. Que lo que nosotros no podemos hacer, lo hizo Cristo, con la bendición de la herencia eterna, como nos mencioné ahorita. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Hermanos, ¿cambian? Sí, Marta. ¿Verdad? Estamos cambiando, ¿eh? Ya me empezamos los pecados. Es importante darnos cuenta qué significa la crucifixión. No nos damos cuenta. Nomás lo vemos así como superficial. Como que ya lo vimos, lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, pero no alcanzamos a entender la magnitud del significado. Sí, y la parte que sigue, la parte del juicio, es más conmovedora todavía. La parte del juicio, o sea, porque no nada más, cuando Dios carga nuestros pecados sobre Jesús, lo está haciendo culpable. Necesariamente Jesús tiene que morir, porque Él ya tiene todos los pecados encima y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué tenía que hacerlo? Sencillamente porque nos amó. No podemos entender la dimensión del amor de Dios. Una idea así pequeñita, muy chiquita, es cuando tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que no te compras el vestido o no haces esto, no haces lo otro por el hijo, por la hija. Y es una visión muy borrosa de lo que significa el amor de Dios, ¿verdad? Que casi es por los hijos por los que se hacen más cosas, ¿verdad? Casi es por los hijos. Entonces, la parte que sigue, vamos a verla con cuidado también. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice el maestro acá. Déjame decirte. Después de la imputación, donde sigue el juicio, es 1 minuto con 32 y 40, ¿quién sabe? La imputación simplemente significa asignar o ajustar cuentas. Pero cuando hablamos acerca de la imputación de nuestro pecado a Jesús en la cruz, Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sí, es un poquitito más para atrás. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Esta también es la razón por la que he llamado nuestro precio de rescate en lugares como Mateo capítulo 20, versículo 28, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6 y Hebreos capítulo 9, versículo 15. Vamos a oír Antes de que nuestro pecado fuera imputado a Él, Jesús era sin culpa, perfecto, pero por extraño que nos parezca, una vez que nuestro pecado fue ajustado a su cuenta, Dios lo ve como el culpable de todos los pecados que le fueron asignados a Él. Esto es lo que Pablo estaba diciendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando empezamos a hacer preguntas como esta, ¿sería justo, sería recto que Dios imputara nuestros pecados a Cristo? Cuando vamos a una corte humana y pensamos, ¿impondríamos la culpa de alguien más en un caso de asesinato a alguien que no lo cometió? La respuesta sería no.
Desde una escala de justicia humana estaría mal. Pero la justicia de Dios es perfecta, y como es perfecta, sabemos que cualquier cosa que Él haga está bien. La Biblia en realidad nos dice por qué está bien. Si Dios hubiera elegido a alguien al azar, si hubiera simplemente imputado arbitrariamente mi culpa en él, no sería justo. No cumpliría con el propio estándar de Dios de justicia. Pero ¿qué tal si antes de que la humanidad fuera creada, Dios determinó redimir a la humanidad a través de su propio Hijo? El único que realmente puede cargar con nuestro pecado y hacer expiación por nuestro pecado a través de su perfecta justicia y obediencia. ¿Qué tal si eso no hubiera sido una asignación arbitraria? A alguien simplemente se le hubiera dicho, vas a tener que cargar con este pecado. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho en los evangelios, nadie toma mi vida de mí, sino que yo doy mi vida por propia voluntad por mis ovejas? La justicia de Dios nunca ha sido tan perfectamente demostrada como en el plan perfecto para redimir a la humanidad a través de su propio Hijo, quien voluntariamente dio su propia vida y cargó nuestro pecado para que pudiéramos tener paz con Dios. La justicia de Dios es perfecta, nunca más perfecta que en la cruz. Ahora que hemos considerado la imputación de nuestro pecado a Cristo, reflexionemos en nuestro segundo tema relacionado con la crucifixión, juicio divino. La muerte humana siempre es un juicio divino contra el pecado. Vemos esto en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. La muerte entró en la raza humana cuando Adán pecó en Génesis capítulo 3 y ha continuado desde entonces porque el pecado de Adán ha sido imputado a nosotros. La muerte de Jesús también fue un juicio divino en contra del pecado. Antes de que Dios pusiera la culpa sobre Jesús, Él no podía morir. Pero una vez que nuestro pecado se le imputó en la cruz, su muerte se hizo no solamente posible, sino necesaria. Esta era la única respuesta justa que Dios podía dar a tan tremenda culpa. Como parte de su juicio, Jesús también permaneció bajo el poder de la muerte por 3 días antes de su resurrección. Pero la buena noticia es que Él ha calmado la furia total de Dios en contra de nuestro pecado, de modo que no haya ningún juicio divino pendiente que nos amenace. Como Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tuviera que definir pecado, tendría una visión distorsionada. La comprensión de Dios del pecado y su gravedad requiriendo su juicio es una de las mejores noticias. A mí no me gusta ver mi pecado, no me gustan sus efectos en mi vida o en el mundo, pero a menos de que Dios no lo juzgue, nunca realmente se podrá lidiar con él. Yo trataría de encontrar cualquier forma que pueda para evadir la naturaleza del pecado. Pero el juicio de Dios significa que Él sabe exactamente lo que es el pecado, lo que he cometido y lo que hace alrededor de mí. El hecho de que el Señor se ha sacrificado para cumplir esas necesidades, las dificultades y problemas son exactamente la respuesta a mi problema de pecado. Sin ese juicio, entendimiento y manera justa de limpiar el pecado, no habría redención. La expiación de Cristo es la única buena noticia que hay. Todas las demás religiones han tratado de lidiar con el pecado para deshacerse de él, para sublimarlo, para decir que no pasó, para negar el cuerpo del delito. Pero Jesús viene con este juicio justo y completo y nos dice exactamente lo que es. A medida que lo hace, lo toma en sí mismo en la cruz. Para los cristianos y para cualquiera, estas son las mejores noticias de todas. Jesús es el Verbo de Dios encarnado. Él es el Verbo hecho carne, el Verbo que ha estado con Dios, el Verbo que era Dios. Él es el Hijo que ha venido del corazón del Padre para hacer que el Padre sea conocido. Es importante que recordemos eso, porque entonces cuando lo vemos poniendo su vida en la cruz, tomando nuestro juicio, entonces comienza el juicio de Dios en contra del pecado y nuestro juicio en su propia vida. Es Dios mismo en el Hijo quien está cargando su propio juicio
en contra de su propio pecado, en frente de nuestra rebelión y nuestra traición a Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios nos ama tanto que no esperará a que nosotros paguemos nuestros pecados para que podamos conocerlo. Él no esperará que hagamos un puente sobre el gran abismo que nos separa de Él, sino que Él viene a nosotros y carga en su propio ser nuestra fealdad, nuestra miseria y maldad de nuestros pecados, para que Él pueda entonces derramar no solo su perdón, sino su presencia divina y su vida divina y su amor divino en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es un juicio? No, la sentencia es el resultado del juicio. Donde se realizan todos los hechos. Ajá. Donde se está considerando la culpabilidad o no culpabilidad de alguien. Así es. Entonces, cuando una persona va a juicio, va a esperar un dictamen, va a presentar sus pruebas, va a presentar, si tiene un muy buen abogado, ¿verdad? Va a hacer creer que no hizo lo que sí hizo, si es culpable, o va a demostrar que no hizo de lo que se le está acusando. Ajá, ¿verdad? Entonces, el juicio es lo que va a dar un veredicto, ¿verdad? El juez va a dar un veredicto. Y el juicio de Dios para nosotros está dicho desde el principio, ¿verdad? Y el juicio de Dios para nosotros pues es que el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Entonces, sobre nosotros siempre había una sentencia, ¿verdad? De muerte, una sentencia de muerte. Entonces, la muerte es un juicio de Dios contra el pecado. Ahora, ¿por qué la persona que peca está condenada a morir? Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Ofende la santidad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, hagan de cuenta que le estamos dando una cachetada a Dios, le estamos dando una patada, lo estamos escupiendo. El pecado es algo terrible. Precisamente nuestro propio pecado no nos permite ver qué tan grave es nuestra condición sin Cristo, ¿verdad? Y nosotros oímos muchas cosas en cuanto a lo que hacen las personas que son muy crueles y todo. Somos los mismos, iguales somos nosotros, nada más que el Señor ya nos compró con su sangre, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido la justicia de Dios no porque seamos nosotros mejores. Vamos por favor tantito a Isaías 1, 5 y 6. Por favor, Conchita. Isaías 1, ¿qué más? 5 y 6. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y corrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Luis, por favor, Génesis 6, 5. Sí, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la condición del hombre, ¿eh? ¿No creen que después del diluvio la condición del hombre cambió? Porque nosotros como seres humanos venimos cargando la naturaleza humana, ¿verdad? A causa de que entró el pecado en el hombre, toda la raza humana recibe esa herencia, ¿verdad? Por eso cuando David dice en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? No está diciendo que el acto sexual sea un pecado,
Está diciendo que ya la condición del ser humano, aún desde antes de nacer, ya es de pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces nuestra vida está toda llena de pecado, no le sirve al Señor para nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que significa nuestro propio pecado. Si por un mal pensamiento merecemos la muerte, ¿verdad? Porque Dios tampoco tiene los pecados catalogados en grandes, pequeños ni nada, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar las citas, por favor. Sí. Ahí en el acto de imputación, si Dios imputó nuestros pecados en Jesús, porque ya entendemos el término imputación, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita, o cuando fue el juicio, o en la cruz, Dios ve culpable a Cristo, no a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho por nosotros. Y luego, como dice en Hebreos, nos hizo perfectos para siempre, porque ya hubo un juicio. O sea, Dios vio culpable a Jesús por nosotros, por mí, y le hizo un juicio. Por eso se hizo el juicio, fue un juicio terrenal. Ahí estaba, no, pues mátalo, crucifícalo. Él se hizo como Dios. En fin, hubo un juicio y fue muerto, porque esa era la paga del pecado. De nuestro pecado. De nuestro pecado. Sí. Entonces, pero como Dios cargó en él el pecado, lo vio culpable a él, lo enjuició a él y lo mató. Lo castigó a él. Lo castigó a él. La muerte fue para él, no para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo por nosotros. Así es. Eso es lo que... Y ya no hay más muerte, dice ahí mismo Hebreos 4. Ya no hay más muerte por el pecado. Entonces, si seguimos pecando, pues ahora sí que estar ofendiendo al mismo Dios, ¿verdad? Y al mismo Cristo, porque Él es el culpable de lo que yo hago. Ya se declaró mi abogado, ya se declaró mi sustituto. Entonces, lo que yo hago, se lo estoy encargando a Él, ¿verdad? Entonces, para que entendamos un poquito lo que es, ¿verdad? Porque precisamente el juicio no recayó sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros no fuimos juzgados, el que fue juzgado fue Él por culpa de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, ven. No sé, estoy pensando en Adán y Eva que estaban en perfecta comunión y santidad. Entonces, al pecar hay una separación. Y ese es pues, estar en tinieblas y caer bajo su... O sea, se desvía el hombre, como dice Romanos, corrupción. Sí, precisamente la forma en que volvemos a estar en comunión, por medio de quien entramos en comunión con Dios a través de Cristo, pero no así igual un sacrificio. No, claro, porque pues eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no, así es. Y esto es importante porque en la cruz Jesús no nada más recibió nuestros pecados, recibió el juicio y el castigo de Dios, ¿verdad? Gracias, Leño. Y nos hace estar en comunión. Otra vez en comunión con Él. Así es. Ya no estamos en la perfecta comunión, juicio, como decía Sol. ni muerte. Ay, eso es así. Para nosotros una salvación gratuita, ¿verdad? Sin haber hecho nada, sin merecer. Sí, para nosotros no tiene un costo, pero le costó a Jesús su vida, ¿verdad? Bueno, vamos a contestar ahí Génesis 3. Vamos a anotar estas tres citas, Génesis 3, 17 al 19. Ezequiel 18, 4. Génesis 3,
17 a 19, Ezequiel 18, 4 y Romanos 5 del 15 al 21. Entonces, la primera cita, por favor, Florinda, de Génesis. Mari, Ezequiel 18, 4 y Normita, Romanos 5 del 12 al 21. Ezequiel 18, 4. Sí, por favor. No, Génesis. Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comeréis planta del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. Entonces aquí ya está habiendo un juicio contra el pecado que también abarcó a la tierra, ¿verdad? Por eso cuando leemos en la escritura que habla de cielos nuevos y tierra nueva y cielos nuevos, ¿verdad? Está hablando de que Dios va a restaurar su creación también. Muy bien, Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Efectivamente, muy bien. Y la cita de Romanos. Romanos 5, del 12 al 21 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel mundo murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué padre está toda esta explicación que está dando aquí Pablo, ¿verdad? Dice, el juicio, en el versículo 16, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿verdad? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para justificación. Entonces, un solo pecado es suficiente para llevarnos a la muerte, ¿verdad? Para llevarnos a la condenación. Entonces, en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Entonces, aquí podemos ver que la muerte entró a la raza humana con el pecado de Adán. ¿Ya notamos eso, no, verdad? No. Vamos a anotarlo. La muerte entró a la raza humana en juicio, ¿verdad? Donde dice juicio. Sí. La muerte entró a la raza humana con el pecado de Adán. Y la justicia
vino por la obediencia de Cristo. Y la justicia vino por la obediencia de Cristo. Y ahora la parte final de esta sección dice: la muerte de Jesús fue un juicio divino contra el pecado. Entonces vamos a anotar Juan 5:24. Y vamos a anotar ahí: vamos a anotar ahí, cuando nuestro pecado se le puso encima a Jesús, su muerte fue necesaria. Pagó por ellos. Y nos libró de la muerte. Entonces, Enrique, por favor, Juan 5:24. Por favor, sí, 24. ¿Lo tienes, Benji? Perdón. Ya, ok, lo va a leer Enrique. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Más claro? Qué bonito está esto que dice aquí el Señor, ¿verdad? El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación, porque dice, ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Página 48, pregunta 9. Entonces, dice aquí la pregunta: ¿en qué sentido la crucifixión de Jesús fue única? Esto es lo que hemos estado viendo ahorita. ¿En qué sentido la crucifixión de Jesús fue única? ¿En qué sentido? Ajá, bueno, vamos a anotar ahí. Jesús no era culpable de nada. Pero Dios cargó sobre él todos nuestros pecados.
y lo castigó por ellos. Punto. A nosotros nos vistió con la justicia divina restableciendo nuestra relación con Él y nos dio vida eterna. Restableciendo nuestra relación con Él y nos dio vida eterna. Creo que esta clase está muy padre, ¿verdad? Entender lo que Jesús hizo, entenderlo desde el punto de vista bíblico, nos muestra cómo debe ser nuestra vida delante de Él, llena de gozo, llena de alegría y llena de gratitud, ¿verdad? Ahorita lo que leíamos en 2 Corintios 5. Esas son muy buenas. Ya lo puedes quitar. En 2 Corintios 5 me gusta mucho lo que leímos al principio. Si quieren, búsquenlo. 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 14 y 15. Ah, miren, ahí está. Ahí está. Vamos a leerlo juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué más podemos nosotros traer delante del Señor? Más que nosotros, lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque Él murió y resucitó por nosotros. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Nuestro corazón está así, sorprendidos de la gracia de Dios. Estamos así, en verdad, sorprendidos por su gracia. Terminamos nuestra clase, vamos a leer nuestra cita en el 2 Corintios 5, 21. Y dice la Escritura: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, ahí vamos a dejar nuestra clase. Continuamos con el preludio.
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Y seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Y aquí en nuestro boletín dice: Señor Jesús, tú eres mi